Hola, hola, familia de. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona: la relación, o ex-relación, o lo que sea que esté pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya se han pasado años desde que Asteriscos en Calcap Masterisco nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero seamos sinceros, el cariño que sentimos por esta pareja, dentro y fuera de la pantalla, sigue intacto. Y cada movimiento, cada declaración, cada rumor que surge en torno a ellos, genera una explosión de reacciones. Hoy vamos a analizar a fondo una de esas explosiones. Nos vamos a sumergir en las últimas noticias, los comentarios que han estado circulando, y sobre todo, vamos a descifrar la reacción, al parecer explosiva, de Kerem Bürsin ante todo este torbellino mediático. Prepárense porque algunas de las cosas que vamos a ver hoy, los van a dejar sin palabras. Pero antes de empezar a desentrañar todo este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, van a recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y entretenimiento. Y créanme, no se querrán perder nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que a suscribirse. Y si ya son parte de esta gran familia, déjenos un like bien grande para demostrar su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, hablemos de Kerem. Últimamente el actor ha estado bastante activo en redes sociales, compartiendo proyectos, momentos de su vida y, por supuesto, interactuando con sus fans. Pero ha habido una serie de comentarios, de noticias y de rumores que han estado circulando que, al parecer, lo han tocado una fibra sensible. Y es que inevitablemente cada vez que Kerem Bürsin hace algo, o Hande Erçel hace algo, la sombra de Asteriscos en Calcap Masterisco y su relación pasada vuelve a planear sobre ellos. Y esto no es algo nuevo. Desde que terminaron su noviazgo, la prensa y los fans han estado especulando constantemente sobre una posible reconciliación. Cada pequeño gesto, cada like, cada comentario, es analizado con lupa, buscando señales de que el amor aún existe. Y esto, amigos míos, puede llegar a ser agotador. Imagínense estar constantemente en el ojo del huracán mediático, con millones de personas opinando sobre su vida personal. Es como vivir en un reality show sin haber firmado el contrato. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha provocado esta supuesta explosión de Kerem? Pues bien, según algunos medios turcos, y según lo que hemos podido ver en redes sociales, la reacción del actor estaría relacionada con los constantes comentarios que lo vinculan sentimentalmente con Hande. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, y de que Hande está actualmente en una relación con Hakan Sabank, los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Es como si vivieran en una telenovela donde el final feliz es obligatorio. Y no solo eso, sino que algunos usuarios han llegado a criticar a Hande por su actual relación, comparándola constantemente con Kerem, y asegurando que él es el verdadero amor de su vida. Estos comentarios, por supuesto, son completamente injustos e irrespetuosos tanto para Hande como para Hakan. Cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad donde la considere oportuna. Es como si estos fans se creyeran con el derecho de decidir con quién debe estar Hande. Pero volvamos a Kerem. Al parecer, el actor estaría cansado de esta situación, de tener que responder constantemente a preguntas sobre Hande, de que su nombre esté siempre asociado al de ella, y de que se le presione para que retomen una relación que ya no existe. Y es comprensible. Imagínense tener que vivir constantemente bajo esa presión, sintiendo que su vida privada es de dominio público. Es como si estuvieran viviendo en un gran hermano constante. Según fuentes cercanas al actor, Kerem estaría enfocado en su carrera, en sus nuevos proyectos, y en construir un futuro para sí mismo. Quiere ser reconocido por su trabajo, por su talento, y no solo por su relación pasada con Hande. Y es que, seamos sinceros, Kerem Bürsin es mucho más que el ex de Hande Erçel. Es un actor talentoso, un productor, un emprendedor, y una persona con una gran visión de futuro. Es como reducir el Taj Mahal a un montón de ladrillos. Kerem es mucho más que su relación con Hande. Pero ¿cómo ha expresado Kerem esta explosión? Pues bien, no ha habido una declaración pública explícita, ni una confrontación directa. Más bien, se ha tratado de una serie de acciones y comentarios sutiles que han dejado entrever su frustración y su hartazgo. Por ejemplo, algunos usuarios han notado que Kerem ha dejado de seguir a algunas cuentas de fans que se dedicaban exclusivamente a publicar contenido sobre su relación con Hande. Es como si estuviera limpiando su feed de fantasmas del pasado. También ha habido algunas respuestas en entrevistas que han sido interpretadas como indirectas dirigidas a aquellos que insisten en revivir el pasado. En una entrevista reciente, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, Kerem respondió: «Estoy enfocado en mi trabajo y en mi crecimiento personal».
El amor llegará cuando tenga que llegar. Una respuesta bastante genérica, pero que muchos interpretaron como una forma de decir, dejen de preguntarme por Ande. Es como decir, no molesten, con diplomacia y elegancia. Otro detalle que ha llamado la atención es que Kerem ha estado compartiendo mensajes en sus redes sociales sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no juzgar a las personas por sus relaciones pasadas. Mensajes que sin duda podrían interpretarse como una forma de pedir a los fans que dejen de lado el tema de Ande y que se centren en su trabajo y en su presente. Es como si estuviera predicando la cordura en un manicomio. Pero más allá de las acciones y los comentarios de Kerem, lo que realmente me parece importante destacar es la necesidad de respetar la individualidad y la privacidad de las personas. Tanto Kerem como Ande tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar el amor en otra parte, y a ser felices sin tener que rendir cuentas a nadie. Y los fans, por mucho que los adoren y quieran verlos juntos, deben entender y aceptar esta realidad. Es como entender que la vida no es un cuento de hadas y que las personas tienen derecho a escribir su propia historia. Es cierto que Asteriscos en Calcap Masterisco fue una serie que nos marcó a muchos, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que nos enamoró de la química entre Kerem y Ande. Pero la realidad es que la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones terminan, las personas cambian, y es importante respetar las decisiones de cada uno. Es como diferenciar la ficción de la realidad, algo que a veces se nos olvida. Y no solo eso, sino que también es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos, con emociones, y con una vida privada que merece ser respetada. No son personajes de ficción a los que podemos manipular a nuestro antojo. Son seres humanos que merecen ser tratados con respeto y consideración. Es como recordar que detrás de la fama hay personas con corazones que pueden ser heridos. Así que, amigos míos, creo que es hora de dejar de lado las especulaciones, los rumores y las fantasías, y de centrarnos en el presente. Apoyemos a Kerem en sus nuevos proyectos, celebremos sus logros y respetemos su decisión de mantener su vida privada en privado. Y hagamos lo mismo con Ande. Respetemos su relación con Hakan, admiremos su talento y dejemos que sea feliz a su manera. Es como darles el espacio que necesitan para crecer y florecer. Es hora de pasar página y de dejar que Kerem y Ande sigan adelante con sus vidas. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, pues genial, seremos los primeros en celebrarlo. Pero mientras tanto, dejémoslos ser felices por separado. Es como desearles lo mejor, aunque eso signifique que no estén juntos. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si hablamos un poco de los nuevos proyectos de Kerem? Como les decía antes, el actor está súper enfocado en su carrera y tiene varios proyectos en marcha que prometen ser muy interesantes. Por ejemplo, está trabajando en una nueva serie para una plataforma de streaming que, según los rumores, será un thriller de acción con mucha adrenalina. Es como si Kerem estuviera cambiando los dramas románticos por explosiones y persecuciones. También está produciendo su propia película, en la que además de actuar, también participará como guionista y director. Un proyecto ambicioso que demuestra su pasión por el cine y su deseo de explorar nuevas facetas creativas. Y por si fuera poco, también está involucrado en varias campañas publicitarias y colaboraciones con marcas importantes. Es como si Kerem estuviera construyendo su propio imperio mediático. En definitiva, Kerem Bürsin está en un momento muy dulce de su carrera, lleno de oportunidades y de desafíos que lo motivan a seguir creciendo como actor y como persona. Y creo que es importante que le brindemos nuestro apoyo y que celebremos sus logros, en lugar de seguir obsesionados con su pasado amoroso. Es como reconocer su talento y su esfuerzo, en lugar de vivir anclados en el pasado. Así que ya saben, amigos míos, dejemos de lado las especulaciones y centrémonos en el presente. Apoyemos a Kerem y a Ande en sus respectivos caminos, y deseémosles lo mejor en todo lo que hagan. Y recuerden, el respeto y la empatía son fundamentales para construir una comunidad online sana y positiva. Es como construir un mundo mejor, un like a la vez. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem tiene razón al estar frustrado por los constantes comentarios sobre Ande? ¿O creen que los fans tienen derecho a seguir soñando con una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo conmigo o si tienen una opinión diferente. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho. Su apoyo es mi combustible. Resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la supuesta explosión de Kerem Bürsin ante los constantes comentarios que lo vinculan con Hande Erçel. Hemos visto cómo el actor, al parecer, está cansado de que se le pregunte constantemente por su relación pasada, y cómo ha expresado su frustración a través de acciones y comentarios sutiles.
Hemos diseccionado el drama como si fuéramos cirujanos. También hemos destacado la importancia de respetar la individualidad y la privacidad de las personas, y de dejar que Kerem y Hande sigan adelante con sus vidas sin tener que rendir cuentas a nadie. Y por último, hemos hablado de los nuevos proyectos de Kerem, y de la necesidad de apoyarlo en su carrera y de celebrar sus logros. Hemos hecho un repaso completo de la situación. Pero profundicemos un poco más en esta situación. No se trata solo de la frustración de Kerem o del acoso de los fans. Aquí hay una cuestión cultural muy importante que merece ser analizada. En Turquía, las relaciones amorosas de las celebridades son casi un asunto de Estado. La prensa rosa tiene un poder enorme y la presión social es constante. Se espera que las parejas famosas sean perfectas, que vivan un cuento de hadas y que nunca se separen. Cuando una relación termina, la decepción es enorme y los fans se sienten traicionados. Además, la serie Asteriscos en Calcap Masterisco tuvo un impacto cultural muy grande, no solo en Turquía sino en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande era innegable y la historia de amor que interpretaron resonó con millones de personas. Muchos fans se identificaron con sus personajes y proyectaron sus propios sueños y aspiraciones en ellos. Por eso, la ruptura de su relación fue tan dolorosa para muchos. Pero a pesar de todo esto, es importante recordar que la vida real es diferente a la ficción. Kerem y Hande son personas reales, con sus propios problemas, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, aunque eso signifique que no estén juntos. Y los fans, por mucho que los adoren, deben respetar sus decisiones y dejar que sigan adelante con sus vidas. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las redes sociales en esta situación. Las redes sociales han democratizado la información y han dado voz a todos, pero también han creado un caldo de cultivo para el acoso, el odio y la desinformación. Los fans se sienten con el derecho de opinar sobre la vida de las celebridades y de criticar sus decisiones. Y muchas veces estos comentarios son hirientes e injustos. Por eso es fundamental promover el respeto y la empatía en las redes sociales. Debemos recordar que detrás de cada perfil hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y debemos pensar dos veces antes de publicar un comentario que pueda ser ofensivo o hiriente. En el caso de Kerem y Hande es importante que los fans se den cuenta de que sus comentarios y sus especulaciones pueden estar afectando su bienestar emocional. Deben entender que Kerem y Hande son personas reales y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y por último, es importante recordar que el amor no es una obligación. Kerem y Hande no están obligados a estar juntos solo porque sus fans lo deseen. Tienen derecho a elegir a quien aman y a ser felices con esa persona. Y los fans deben respetar su decisión, aunque no estén de acuerdo con ella. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado mucho en recopilar información, analizar los hechos, y presentarles todo de una manera clara y concisa. Así que si les ha gustado, no se olviden de dejarme un like bien grande, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse a nuestro canal. Quiero saber que mi trabajo vale la pena. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son la mejor comunidad del mundo, y estoy muy agradecido de tenerlos a mi lado. Son mi razón de ser. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan de todo esto, qué opinan de la situación de Kerem y Hande, y qué les gustaría que habláramos en nuestros próximos vídeos. Sus ideas y sugerencias son muy valiosas para mí. Quiero saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, van a recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y entretenimiento. Y créanme, no se querrán perder nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Prometo que no se arrepentirán. Así que a suscribirse. Denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, y déjenme sus comentarios abajo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Y hablando de disfrutar, no se pierdan mi próximo vídeo donde hablaremos de los peores outfits de las celebridades. Prepárense para reír. Hasta la próxima.